Pues con una ilusión máxima, al igual que la semana pasada. Seguimos utilizando este momento de nuestras vidas como una experiencia, como un reto muy chulo para intentar desde la adversidad pues, crecer, mejorar y creo que para la situación clasificatoria que tenemos, las ganas que veo, la ilusión y bueno, pues el poder celebrar una victoria aquí en Ganzábal, veo al equipo muy enchufado. Pues Pove ha ido entrenando poco a poco cada vez más y estamos ahí con la duda, no sabemos si realmente va a llegar o no, cada día se encuentra un poquito mejor, pero todavía hay alguna duda si va a llegar el domingo. Bueno, pues un poco en la línea de estos últimos partidos, al final es un equipo muy serio, un equipo muy competitivo, que comete muy pocos errores, que tiene unos automatismos muy claros y que al final luego a nivel individual tiene jugadores bueno, pues que están siendo claves en la categoría en cuanto a que son decisivos, marcan las diferencias y luego pues eso se nota. Bueno, creo que tampoco ha habido unos grandes cambios, creo que la línea en la que estaban era una buena línea y creo que el míster actual, con algunos pequeños detalles que ha podido modificar, creo que mantiene la línea en la que estaban anteriormente y bueno, pues se puede ver que 2 partidos, 2 victorias, o sea que tampoco espero grandes cambios en relación al Arenteiro de hace un mes con respecto al Arenteiro actual. No me sorprende, la liga está muy igualada, creo que al final es una cuestión de dinámicas, ellos llevan una muy buena dinámica durante todo el año, creo que eso les ayuda pues seguramente a los puntos, al igual que a nosotros nos ha penalizado esa falta de confianza en algunos momentos, pero ellos, insisto, es un equipo que comete pocos errores, con las ideas muy claras, con jugadores que marcan las diferencias y que al final pues cuando tienes ese combo de cosas es mucho más fácil, ¿no?, poder estar en una primera posición. Sí, yo entiendo que al final, al igual que a los jugadores les pesa el resultado y tendemos a etiquetarnos por los resultados, ¿no? Y cuando las cosas no van bien, la gente tiende a desanimarse y creo que es en esos momentos cuando hay que dar un paso al frente, porque cuando al final ganas siempre es fácil, ¿no?, sumar y siempre es fácil que alguien sonría cuando las cosas van bien. Creo que ahora es el momento, yéndonos las cosas a nivel de resultados no muy bien, creo que es el momento para sumar todos y es un poco el mensaje que le mando a los jugadores, ¿no? Que sí, estamos en un momento difícil a nivel de clasificación, pero no nos debemos dejar etiquetar por ello y a la afición lo que le transmito es lo mismo, que independientemente de cómo estamos, creo que es el momento. En este momento quizá algo difícil, que no es un momento catastrófico, tenemos que estar todos juntos y creo que sería increíble, ¿no?, que si en este momento un poco complicado todos tenemos esa mentalidad positiva y todos sumamos, sería increíble. Bueno, pues viene el líder, la liga es verdad que es muy igualada y creo que es un momento muy bueno para poder obtener esa victoria en Ganzábal el domingo y a las 2 de la tarde estar todos disfrutando como enanos.